Descubre cómo el poder y el lenguaje se entrelazan en la obra de Michel Foucault. Averigua con nosotros en este episodio cómo los discursos configuran la realidad y desafían las estructuras de poder. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al 11º episodio de esta 7ª temporada. Como siempre, los saluda Javier Martínez y damos las gracias a nuestros patrocinadores, la editorial Kazam A y la radio 1900 Radio en Línea. Estamos hoy, como todos los viernes, abordando un nuevo tema. Sin embargo, debo contarles que este es ya nuestro penúltimo episodio de la temporada. En cuenta general, es el episodio número 98 de este podcast, incluyendo, pues, obviamente, todos los episodios y todas las temporadas, incluyendo incluso aquellos que han sido bonus, ¿verdad? Por lo que hemos decidido lanzar el episodio número 100 como un bonus de esta temporada, aunque todavía no tenemos una fecha exacta. Sin embargo, durante este episodio número 100 se dará la mecánica para participar en un sorteo de libros de la editorial. Así que estén pendientes para cuando salga el bonus de esta temporada, más o menos dentro de unas 3 o 4 semanas, para participar en esta dinámica. Vamos hoy a hablar acerca de la obra de Michel Foucault, un famoso e importante teórico de las ciencias sociales y concretamente del lenguaje también. Y la verdad es que él tiene una obra bastante interesante, aunque también bastante difícil de entender y comprender, por lo que espero acá ayudar a aclarar su pensamiento y no terminar oscureciéndolo un poco más. Ahora bien, para entender a Foucault hay que entender también el movimiento o la corriente teórica a la que él pertenece. Y esta es el postestructuralismo. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de esto antes de entrar de lleno con Foucault y sus aportes. Para una mejor comprensión del postestructuralismo, también les recomiendo escuchar el episodio 9 de la 5ª temporada, titulado Derrida, no hay nada fuera del texto, ya que este también es un autor postestructuralista. Bueno, ¿y qué es entonces el postestructuralismo? Una corriente teórica de las ciencias sociales que, como su nombre lo indica, es posterior al estructuralismo. Por lo tanto, para entenderla, hay que entender primero el estructuralismo. Esta corriente, el estructuralismo, se basa en la idea de que los fenómenos sociales y culturales son el resultado de estructuras subyacentes que se pueden descubrir a través del análisis de patrones y relaciones. Por lo tanto, los estructuralistas pensaban que la realidad social tenía un orden que tal vez no era evidente a simple vista, pero que sí se podía descubrir a través de las investigaciones sociales. Esas estructuras pueden ser lingüísticas, simbólicas, sociales o incluso psicológicas. Un destacado estructuralista sería Ferdinand de Saussure, fundador de la lingüística precisamente, de quien ya hemos hablado en otro episodio a fondo, como lo fue el episodio número 3 de esta misma temporada titulado Los aportes de Saussure. Así que les recomiendo también escuchar ese episodio. Otro estructuralista, para seguir ejemplificando, es Lacan, quien investigó cómo el inconsciente freudiano puede rastrearse a través del lenguaje. Bueno, teniendo ahora claro que el estructuralismo cree que hay estructuras subyacentes que podrían explicar la realidad social, podemos entender qué es el postestructuralismo al que pertenece Foucault.
Este se desarrolló en Francia durante las décadas de 1960 y 1970. Al contrario del estructuralismo, afirma que el mundo social no es estable ni predecible. En otras palabras, no hay estructuras que investigar. De hecho, pone énfasis en el constante cambio de las identidades, cambio también en las relaciones de poder, así como en el conocimiento. Pues dice que todos estos son construcciones sociales que van cambiando dependiendo de la época, de quién ejerce el poder y de otras circunstancias. Por lo tanto, no podemos hablar de una estructura que siempre esté ahí atrás definiendo a la sociedad, porque estas estructuras cambian y la sociedad con ella. Por lo tanto, afirma que la realidad social es construida a través del lenguaje y que el significado es creado por prácticas y discursos sociales. En otras palabras, es la vida diaria, digámoslo así, la vida cotidiana, el ejercicio de esta praxis, diría Bourdieu, de la vida cotidiana, la que va a crear el significado de las cosas, a través de la cual construimos ideas y explicamos nuestra realidad. El poder, de hecho, dentro de esta teoría, no es algo que se tenga, sino algo que se ejerce en mayor o menor medida, dependiendo de las relaciones sociales específicas. O sea, no podemos decir siempre que alguien tiene poder, sino que tiene poder en ciertos ámbitos, durante ciertas épocas y para ciertos temas. Pero cambiándolo de lugar, época y contexto, puede ser que sea una persona sin el más mínimo poder, o con un poder disminuido, o incluso con un poder aumentado. Entonces, no siempre todo es igual. Ideas como el análisis del lenguaje en la política y la identidad de género son propias de esta teoría, por darles una idea. El lenguaje y la comunicación son centrales en la construcción de la realidad social, asegura esta teoría, pues no solo la representan, sino que la construyen en sí. Las palabras, por lo tanto, no solo tienen significado, sino que construyen ese significado y pueden usarse para ejercer poder. De ahí surgen ideas como, por ejemplo, funar a alguien en redes sociales por cierto tipo de palabra, por ejemplo, despectiva, racista, machista, un lenguaje machista, por ejemplo, que esté utilizando. Recuerden que funar sería como un argot actual para decir censurar, ¿verdad? También está, por ejemplo, de esta teoría, el movimiento Me Too, que consiste en utilizar el lenguaje para denunciar a las personas que han agredido a mujeres, por ejemplo, o que las han acosado. Y esto de alguna u otra manera pues ha generado cambios en la sociedad sobre lo que se puede decir o no decir, o la forma de dirigirse a otros géneros, la forma de convivir con ellos, etcétera, ¿verdad? Otro concepto que está íntimamente ligado con esto del postestructuralismo serían las fake news o las noticias reales o construidas, digámoslo así, que sirven para manipular las redes sociales y lo que la gente cree que es verdad o mentira. Y esto pues creo que lo hemos visto todos en redes sociales, cualquiera, aunque digamos que en mi opinión hay tres concretamente que se prestan más para esto. Facebook, aunque ya prácticamente muy poca la gente la usa, pero especialmente Twitter, ahora llamado X, y TikTok, por ejemplo, ¿verdad? Para que tengamos ideas de qué otros postestructuralistas existen, estamos hablando de Jacques Derrida, que como les dije ya tenemos un episodio sobre él, Jean Baudrillard, Judith Butler y por supuesto Michel Foucault, que es quien hoy nos preocupa en este episodio. Así que pasaré a contarles un poquito acerca de la vida de este pensador. Paul Michel Foucault nació en Francia en 1926. Estudió en la Escuela Normal Superior de París, donde se licenció en Filosofía y en Psicología. Luego obtuvo su doctorado en 1961. Fue docente en varias universidades y a partir de 1970 hasta su muerte ocupó la cátedra Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Colegio de Francia.
Durante su vida académica investigó diferentes temas como la historia de las ideas, la crítica literaria y la teoría social. Sin embargo, se centró en la relación entre el poder y el conocimiento y cómo estos se usan para ejercer control social por medio de instituciones. Además, creó un enfoque metodológico, al cual no ahondaremos en este episodio porque es bastante complejo, que él llamó arqueología o genealogía. Entre sus principales obras, aunque no voy a citar todas, por supuesto, están Historia de la locura en la época clásica, publicado en 1961, fue su tesis doctoral, por cierto, Las palabras y las cosas, publicada en 1966, La arqueología del saber, publicado en 1969, Vigilar y castigar, Nacimiento de la prisión, en 1975, e Historia de la sexualidad, en 1976. Estos son los libros más famosos de Foucault, aunque, insisto, tiene muchos más y sobre todo también ensayos que, bueno, no daría tiempo de abordar acá. Como dato de color, pero que tiene mucho que ver con esto y abordando acerca de la vida de este pensador, hay que decir que Foucault era homosexual. Esto solo nos importa porque esta condición influyó en su obra, específicamente al cuestionarse cómo y por qué otras personas, como médicos, psicólogos y psiquiatras, podían clasificarlo a él como loco o enfermo simplemente por esta preferencia sexual. Recordemos que Foucault entró y salió de varios manicomios, sanatorios mentales y otros tipos de instituciones únicamente por su preferencia sexual, y esto lo llevó precisamente a preguntarse, bueno, ¿y por qué estos doctores simplemente tienen poder sobre mí, sobre mi cuerpo, poder limitar mis libertades, valga decirlo así, de poder salir o entrar de diferentes lugares simplemente porque le gustaba lo que la sociedad decía que no podía gustarle, por ejemplo? Y dentro de esta misma lógica hay que decir que en 1984 murió precisamente por SIDA, pero es importante porque fue una de las primeras figuras públicas francesas en fallecer de esta enfermedad y sobre todo de hacerlo público y exponerlo a las cámaras precisamente para evitar la discriminación que sufrían los pacientes de esta enfermedad en aquella época. Pero dejando por un lado pues, los pormenores de la vida de este pensador, entremos entonces precisamente a lo que nos interesa acá, a su pensamiento relacionado con el lenguaje. Bueno, para Foucault, el lenguaje es una práctica discursiva ligada al poder. Por ejemplo, qué tipo de palabras racistas se utilizan en una sociedad y por qué son esas palabras. Por ejemplo, acá en Guatemala está el tema de la palabra indio como insulto, obviamente con un enfoque racista desde la época colonial hasta la actualidad, aunque debo decir, y ahí sí coherente con la teoría de Foucault, que es una palabra que se ha dejado de usar como insulto hasta cierto punto, aunque no por eso ha disminuido el racismo entre los guatemaltecos. Lo mismo con la palabra cholero. Resulta que el Chol es un lugar de aquí de Guatemala de donde muchas personas viajaban hacia la capital para trabajar como servidumbre. Por lo tanto, el gentilicio cholero o cholera terminó siendo sinónimo despectivo de servidumbre y luego pasó, por supuesto, a ser un insulto de alguna manera. Esta idea de que las palabras realmente son una práctica discursiva ligada al poder también se puede ver en lo que se puede y no se puede decir en las redes sociales. Por ejemplo, hemos visto que en varias redes, como por ejemplo YouTube o TikTok, hay palabras que los creadores de contenido prefieren evitar, como asesinar, asesinato o suicidio, o por ejemplo la palabra pene, que en vez de ello dicen nepe, o por ejemplo dicen no por en vez de decir porno, para evitar la palabra en sí y por supuesto el algoritmo que pueda hacer que se desmonetice el contenido en sí.
En mi caso, pues yo lo estoy diciendo, primero porque estamos avanzados en el episodio y al parecer el algoritmo revisa únicamente los primeros minutos, y segundo porque no estoy monetizando este podcast. El lenguaje es un sistema de pensamiento que configura y estructura la realidad social, decía Foucault. En otras palabras, el lenguaje nos puede pintar cómo es nuestra vida y nuestra realidad. No solo la describe, sino que de hecho rige y define cómo es esa realidad. El poder se manifiesta en el lenguaje, el cual constituye y perpetúa relaciones de poder. El lenguaje es un medio para ejercer poder, controlar y disciplinar a las personas y sociedades. Esto se nota, como les decía, en los insultos, las palabras racistas, o, por ejemplo, en la relación de la sociedad ante el lenguaje inclusivo, ¿verdad? Por ejemplo, la crítica o el rechazo hacia ese tipo de lenguaje, no por el lenguaje en sí, sino por lo que significa la obligatoriedad de integrar a grupos que usualmente son rechazados, por ejemplo. Todo esto ya lo abordamos en esta temporada, precisamente en el episodio 4, donde pues también los invito a escuchar ese episodio acerca del lenguaje inclusivo, que encaja perfectamente con esta explicación que estoy dando en este momento sobre el poder y Foucault. Foucault también creó el concepto de regímenes de verdad. Lo que una sociedad acepta y reconoce como verdadero, eso es un régimen de verdad. En otras palabras, lo que la sociedad va a permitir y a reconocer como verdad. Los establecen instituciones y se refuerzan en las prácticas sociales y culturales. Por ejemplo, la gran difusión de ideas neoliberales que tienen actualmente en América Latina, con el respaldo de algunas universidades que apoyan este pensamiento, así como el pensum de estudio, por ejemplo, de ciertos gobiernos, por darles una idea. Aquí en Guatemala, el tema de lo neoliberal ha sido tradicionalmente respaldado por no sindicatos, son agrupaciones de poder de mucho dinero, que acá es el CACIF, por ejemplo, es una cámara de comercio, de la industria y y de las finanzas, por ejemplo, que tiene mucho poder político. Y este CACIF, los integrantes y sus parientes suelen estudiar en una universidad que es sumamente cara y que está total y absolutamente corresponde a este tipo de pensamiento neoliberal, que es la Universidad Francisco Marroquín, donde únicamente se enseña este enfoque económico y de pensamiento, lo que hace que por aspiracionismo muchas personas han querido entrar en esa universidad, algunos la pueden pagar, otros no, pero al ser la ideología que esta universidad difunde, pues muchas personas piensan que es la correcta o que es la buena, sin mencionar que graduados ya después de esa universidad van a medios sociales de comunicación social, donde difunden a través de programas de televisión, radio, redes sociales, este pensamiento también, al punto que han llegado a puestos de poder en el gobierno, como por ejemplo en el Ministerio de Educación, donde se ha impuesto en el pensum de contenidos, por ejemplo, que se enseñe concretamente el neoliberalismo, dejando por fuera otras corrientes de pensamiento social. Esto sería un régimen de verdad, según Foucault. Siguiendo con el pensamiento de este filósofo francés, la verdad no es universal ni atemporal, sino que se construye históricamente y es producto de relaciones de poder. Resumido o dicho de otra manera, los ganadores escriben la historia. Por ejemplo, cuando se afirma que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, o que fue el principal país que intervino en ganarla, cuando pues los que sabemos de historia sabemos que realmente fue Rusia quien tuvo las mayores pérdidas, quien tuvo los enfrentamientos más largos y más terribles,
y este fue el país que logró hacer retroceder a Alemania hasta llegar a Berlín y pues capturar a sus principales dirigentes, y aquellos que no logró capturar fue porque se suicidaron, obviamente como el caso de Hitler, precisamente porque los rusos ya estaban en la capital, ¿verdad? Sin embargo, el discurso general es que los rusos son los malos, ¿verdad? Y que fueron los estadounidenses con la invasión del día D quienes hicieron perder, digámoslo así, a Alemania, cuando realmente esto no fue así. Analizar cómo está cambiando el discurso hacia China también es otro ejercicio que tiene que ver. Por ejemplo, la etiqueta hecho en China por mucho tiempo fue sinónimo de algo de mala calidad, algo que era de piratería, algo que no valía la pena, pero actualmente estamos viendo cómo ese discurso está cambiando fuertemente, concretamente, por ejemplo, con la tecnología, los teléfonos Huawei, ¿verdad? Por ejemplo, o los carros eléctricos también, que están ganando casi todo el mercado, y está cambiando todo ese discurso para que el hecho en China ahora sea un sinónimo de calidad, de tecnología novedosa, en vez de piratería como se tenía antes. En la obra Las palabras y las cosas, Foucault analiza los sistemas de pensamiento, o sea, las epistemes, y cómo ha cambiado en la historia lo que se puede y no se puede decir o pensar. Por ejemplo, el lenguaje y pensamiento racista de la primera mitad del siglo XX, porque actualmente sería rechazado en su mayoría o al menos abiertamente si alguien lo utilizara de manera descarada, digámoslo así. La episteme define lo que puede ser dicho, pensado y conocido en cada época. Por ejemplo, los robacadáveres de los siglos XVII y XVIII, que eran estudiantes de medicina que no podían tener acceso a cuerpos humanos para estudiar anatomía, lo cual era absurdo, por cuestiones religiosas y morales, y entonces tenían que robarse literalmente los cadáveres recién enterrados o corromper a algún funcionario público, sobre todo el cementerio, que les permitiera o les proveyera estos cadáveres para poder diseccionarlos y aprender de esa manera ilegal, digámoslo así, cómo era el interior del cuerpo humano. Actualmente, obviamente, esto ya no sucede así y vemos con normalidad que un estudiante de medicina pues, pueda tener acceso a un cadáver humano con el fin de aprender. Todo esto se profundiza precisamente en el libro La arqueología del saber. Ahora, en cuanto a literatura. Para Michel Foucault, la literatura es un espacio donde se puede desafiar y cuestionar los discursos dominantes, explorar los límites del lenguaje y revelar arbitrariedades del poder. Es una herramienta revolucionaria hasta cierto punto. Los textos literarios pueden desestabilizar las estructuras de poder al presentar nuevas formas de ver y entender el mundo, lo que hablábamos hace poco acerca de la estética, rompiendo así las epistemes. Concretamente, en un ensayo titulado ¿Qué es un autor?, Foucault propone estudiar el funcionamiento de los discursos en el texto y no la intención del autor. Este enfoque en lo social y no en lo individual es lo que le interesa a este pensador francés. También ahí habla acerca de la muerte del autor, que se entiende como que lo que importa realmente es investigar en la literatura cómo la sociedad interpreta el texto literario y no lo que el autor quiso decir. En otras palabras, para Foucault, el autor no interesa tanto ni tampoco su intención, sino cuál es la interacción de la sociedad con el texto. Para Foucault, el lenguaje y las palabras son herramientas fundamentales a través de las cuales se ejerce y se desafía el poder. Bien, espero que les haya interesado tanto como a mí todos estos aportes de Foucault. Claro que lo que les recomiendo es leer directamente al autor, tiene varios libros que acá mencioné, lamentablemente ninguno publicado todavía por la editorial Kazam A, pero es completamente recomendable la lectura de este pensador. Como siempre, pues los invito a seguir al podcast en @KazamA en Facebook, Twitter e Instagram,
o como Editorial Kazam A en TikTok, sobre todo ahora que vamos terminando la temporada, para que puedan estar pendientes tanto del episodio 100, donde se va a develar la dinámica para entrar en el sorteo de varios libros de la editorial, así como para estar pendientes de cuando comencemos con la siguiente temporada. Tampoco olviden seguir a nuestro patrocinador 1900 Radio en Línea en todas las redes sociales y nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares.